por acompañarnos. 19 de junio. Va pasando la primera parte, el primer semestre del año, así que con una semana más tranquila, por lo menos en lo local, pero sí el mercado intentando entender qué es esto de SpaceX y hacia dónde va. Frank, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Robert. La respuesta hacia dónde vamos es muy sencilla, vamos al infinito, probablemente más allá también. Pero sí, sí, por ahí hoy va a ser quizás un poco monotemático el asunto porque más allá de todos los chistes que podamos hacer, ha sido definitivamente un evento disruptorio en el mercado global, la salida de SpaceX. No recuerdo si alguna vez una empresa salió a mercado y el primer día ya estaba en el top 10 de las empresas más valiosas del mundo, ni hablar del top 5. Em, pero bueno, ha sido revolucionario y bueno, cambia un poquito también el negocio de las empresas relacionadas a la bolsa, ¿no? Eh, ya lo sabemos todos que quizás es una de las compañías más revolucionarias de los últimos tiempos por lo que hacen, ¿sí? Básicamente por lo que hacen, que es completamente único. Y bueno, quien está detrás de todo esto también es una figura muy reconocida, muy pública y hace que todo se infle aún más, ¿no? Sí, correcto. Frank, fue una una colocación en la salida de la bolsa de 555.555.555 acciones comunes, clase A, con la que salió SpaceX el viernes pasado, aproximadamente en $135, pero un poco también tuvimos ahí un par de consultas y el tema en las salidas son muy complicadas. Una de las salidas más grandes que fue bastante fallida fue Facebook, ¿sí? Lo que hoy se conoce como Meta. Facebook tuvo una caída muy grande, más del 35% en la primera semana, nivel que le costó casi un año recuperar, poco menos de un año. Y esto también olía un poco como a una burbuja, más por algunas cuestiones de la salida, pero también después Meta, Facebook, por aquellos días, se convirtió en una de las empresas de mayor capitalización. Es una de nuestras empresas que nos gustan mucho eh, por su nivel de crecimiento, por sus resultados. Bueno. Entonces, bueno, también no hay que perderle el foco y ver un poco qué hay más allá de los titulares de los portales de noticia, ¿no? Sí, sí, obviamente que todos lo tienen que cubrir, que es la noticia, así que hay que ir mirando con cuidado y por ahí ver números es importante. Es Sí, importante. otras cosas que están yendo al infinito es el superávit comercial que publicó ayer el INDEC, Mm. volviendo un poco más a nuestra parte terrenal, y algo que se estaba yendo y hay que ver cómo queda también para entender, porque hay mucho ruido con respecto a esto y también hemos tenido bastantes consultas sobre si entrar, si no entrar, si uno está a tiempo o no está a tiempo con respecto a la reclasificación para la renta variable como mercado emergente. Si ya obtuvimos la B en la reclasificación en dos de las tres principales consultoras, nos falta Moody's, pero bueno, está esto de la reclasificación como emergente pendiente. Y si pasamos a lo de SpaceX, fuimos a buscar información oficial, fuimos a buscar la información con la que Space eh, va a salir o salió al mercado tres áreas eh, de negocios importantes, ¿sí? Las que tiene Space. Algunas viene trabajando hace muchos años y son bastante reconocidas, ¿sí? Como es el tema de los lanzamientos, pero Fran, de a poco va ganando una velocidad en sus niveles de actividad, en su crecimiento, que son y con métricas bastante impresionantes.
Sí, sí, la gran mayoría de su negocio no deja de ser Starlink, sí, el servicio de Internet satelital, que, bueno, tiene varios millones, más de 10 millones de clientes a nivel global y permite, bueno, quizás esa conectividad sin fronteras, digamos, que ya está presente en la gran mayoría de los países del mundo. Em, y básicamente permite tener conexión de muy buena calidad en cualquier lado donde estés, ¿sí? Incluso muy utilizado en algunas empresas de logística, incluso en aviones mismos, que se utiliza Starlink, y permite esa conectividad prácticamente donde sea de calidad y bueno, es un servicio donde realmente no tiene ningún tipo de competencia y que se fue alimentando básicamente por la primer parte del negocio de Starlink, que es, bueno, los lanzamientos al espacio. Obviamente tiene, creo que eran, bueno, ahí son casi 10.000 satélites Starlink para dar el servicio, que obviamente fueron sacando con los envíos practicados, ensayados y finalmente muy exitosos que han tenido a partir de la creación en 2002. Em, en los últimos años, bueno, ya lo vamos a ver, básicamente dominan el mercado de enviar cosas afuera de nuestra atmósfera por un margen muy amplio. Y bueno, que lo haga una empresa privada, que históricamente no era lo que sucedía. Históricamente bueno, sabemos que hubo una carrera espacial, sabemos que fue gran parte incluso de toda una época de nuestra historia en la Guerra Ujú. Fría, donde llegar al espacio era el objetivo, ¿sí? Y los países, eh, digamos, las dos potencias mundiales dedicaban millones y millones de dólares en lograrlo. Bueno, ahora lo hace una empresa privada digamos, con gente de a pie que no tienen relación con el Estado y que, eh, bueno, sí tendrán un talento enorme dentro de la compañía. eh, y bueno, han logrado eso, que no es para nada menor, para que eh, no hay nada ni siquiera similar como empresa. Por eso también es que ha tenido ese boom tan grande, digamos, ese interés, ha despertado ese interés todos los inversores. Sí, en estos, los números y la escala que están ganando son impresionantes como empresas. Acá lo que podemos ver son las tres áreas bien identificadas. Ya lo vamos a ver. El área más por ahí más, que genera más dudas, más sombría en esto es la parte, obviamente, de inteligencia artificial, ¿sí? Porque en la otra ya ha dado pruebas de ser muy eficiente, muy eficiente. Las dos, la parte de Space ha ganado una unos números o una escala que permite reducir muchos costos, lo mismo que la conectividad, ¿sí? Llegando a lugares donde no hay una buena conectividad, nosotros acá en la Argentina lo sabemos bastante bien. El área más sombría, la que genera más dudas, es la de la inteligencia artificial con Grok, que es la inteligencia artificial que uno mayormente puede acceder a través de X, lo que era Twitter. Entonces, ahí es donde todavía no termina de estar muy claro. Pero si vamos a cada uno de los segmentos, eh, el de la parte de lanzamiento, la parte de Space, a ver, seleccionamos, segundo, Bien, bueno, en bueno, todo caso, si pueden seleccionar mi compartición en vez de la del Robert, genial, eh, así vamos encaminados. Estábamos sí, por acá, pero bueno, estábamos también hablando un poquito de la parte de los costos, ¿sí? O la idea era pasar a la parte de los costos. Em, Acá es donde este gráfico es realmente increíble, Robert, ¿no? Es el sí, costo de básicamente poner algo en el espacio. Vean cómo se ha desplomado desde que SpaceX eh, comenzó a hacer su trabajo, ¿no? Comenzó
a explorar un poquito esta parte comercial de decir, bueno, vos necesitas poner un satélite en el espacio, ningún problema, yo te lo mando. Eh, Puede llegar a tener este costo. La verdad que en ese sentido, bueno, nada, lo que decíamos recién, no hay competencia y encima lo hacen muy bien, entonces que no tienen cómo perder, digamos. No tienen cómo Sí, perder. el punto acá es que pudieron utilizar los cohetes reutilizables, ¿sí? Ujú. Entonces eso baja mucho, mucho los costos de lanzamiento. Pensemos que hasta ahora, hasta que apareció Space, lo que tenían, lo que habían logrado traer el cohete sano y salvo otra vez a la Tierra habían sido Estados Unidos, Rusia y China. Después nadie más. Sí, bueno, ahora está también SpaceX. Entonces, esta posibilidad de cohetes cada vez más grandes que puedan transportar más y que puedan ser reutilizables seguramente baja mucho los costos y deben ser los costos más bajos a nivel mundial. Con lo cual acá eh, lo que ellos están hablando de lanzamiento y de poner cosas en órbita serían de los menores costos. Y ahí lo que está trabajando SpaceX es el de armar una nube, ¿sí? De computación en el espacio, ¿sí? ¿Por qué? Para poder tener más capacidad de procesamiento a menores costos. Menores costos en cuanto a energía y menores costos en cuanto a refrigeración, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Porque utilizarían paneles solares y en el espacio la energía solar es 100% gratuita, no hay día, no hay noche, y el calor se difumina en el espacio, con lo cual no hay costos de refrigeración de los equipos, que también termina siendo costos de energía. Con lo cual, esta parte ellos la están viendo como veníamos hablando, Fran, de los costos de la energía y de las empresas de energía y de lo poco que se Sí. había expandido la capacidad de generar energía y el cuello de botella que eso implicaba en todo lo que era la IA, la nube y todo este avance tecnológico que hay. Bueno, esto viene a intentar suplir esos problemas, ese cuello de botella que es la energía para la inteligencia artificial. Sí, obviamente esto seguramente lleve un tiempo digamos, de acomodarse a todo eso, o sea, a desarrollar toda esa tecnología necesaria para que sea una realidad. Eh, sí, la gente de SpaceX tenía ahí por ahí una pequeña, un proyecto, digamos, de copar la luna con todo este tipo de cuestiones, un poco más optimistas y un poco más, digamos, eh, futuristas, si se quiere, hasta los renders que habían puesto. Pero bueno, es una de las soluciones, ¿sí? Allá hace mucho frío y nos viene bien que así sea Mm. eh, para todos estos elementos. Y, y bueno, vamos a ver cuánto se demora, ¿no? En hacer eso. Hay que volver a la luna después de muchos años para de volver a pisarla, eh, antes de poder siquiera intentar hacer todas las cuestiones que quieren hacer. Eh, pero bueno, es un camino y digamos que ya está el objetivo planteado. Veremos si lo logran hacer, obviamente. Veremos si lo logran hacer. Y nada, por ahí es una de las cuestiones que más optimismo se ve porque es una de las cuestiones que más se puede utilizar en en el, digamos, en la tendencia actual es lo que más puede llegar a llamar la atención como una tecnología nueva que ayude a todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, em, probablemente sea que más emoción genere o lo que más interés genere en en los inversores. Sí, podemos pasar, Fran, a la Ahí siguiente. estamos. En el render con el que salen a la bolsa, que es justamente esta presentación, bueno, la presentación es mucho más grande. Intentamos extraer lo principal de cada una de las unidades de negocio y algo de números. Lo veíamos con Fran esta semana
y está la granja de computación en la Luna, ¿sí? Nos provocó un poco de gracia, pero bueno, vaya a saber en qué termina todo esto. La segunda parte, Fran, Starlinks, bueno, impresionante cómo va ganando cada vez más suscriptores, como cada vez se va utilizando más, lo eh, eficiente que es y cómo de a poco se va imponiendo en todo el mundo con la cobertura que tiene satelital. Sí, bueno, mencionábamos recién, domina claramente, domina el segmento de conectividad por satélite. Y no tiene nada que se le acerque. Acá vemos que tiene el 75% de los, acá voy a usar el puntero, el 75% de los satélites en órbita son de Starlink, ¿sí? O sea que para que se den una idea digamos, de lo gigante o de lo mucho que representan en el espacio exterior, ¿no? Eh, es increíble que la infraestructura que han logrado armar y obviamente de la mano de su propio negocio que les permite hacer esto, obviamente con costos más bajos, con su propia planificación. eh, y acá se puede ver claro. Acá se puede ver claro cómo viene aumentando año a año la, la, digamos, la cantidad de suscriptores y que tienen para este año proyectados aún más. O sea, este año debería llegar a más de 16 millones o 17 millones de suscriptores, ¿no? Es una, digamos, un negocio que viene funcionando muy bien, está recontraprobado que funciona muy bien y bueno, se expande finosamente, ¿no? Sí, más de 3 billones de personas que pueden tener cobertura con con SpaceX, con el área de Starlinks. Y la última, pasamos, Fran, a la tercera, y esta es la que genera más dudas, pero también tiene mucho potencial de crecimiento, es la capacidad eh, de cómputos, la capacidad de darle un servicio de cómputos de nube a distintas empresas. Y ahí ya ha firmado convenio con Anthropic. Pensemos que Anthropic es la creadora de Cloud, que es esta inteligencia artificial que programa. ¿Sí? No es la que me hace cosas puntuales cuando yo le digo que me edite una foto, que me arme un resumen, sino que esta inteligencia artificial, que fue la más disruptiva que salió, ya empieza a programar. Y ahí, cuando salió Anthropic, empezaron los problemas para muchas de las que desarrollan software, entre ellas nuestra querida Globant y Microsoft. Tuvieron un muy fuerte golpe y fue como cuando parecía que no podían dejar de crecer, bueno, tuvieron una caída muy importante. Buena parte de esa caída viene por Anthropic, ya tienen convenio, la necesidad eh, de nube, de realizar eh, cálculos, de almacenar información, de procesar información, es muy, muy grande, y ahí está. SpaceX, brindando ese servicio, también firmó un convenio con Google para hacer una nube, ¿sí? También relacionado con chips de Nvidia. Entonces empieza un poco a estar todo bastante encadenado, ¿sí? Es decir, bueno, eh, ya son proveedores de empresas grandes, muy consolidadas. Una de las grandes dudas que hay con respecto a la inteligencia artificial es si todo este gasto en infraestructura va a terminar o no siendo rentable. Es la gran duda que oscureció las evaluaciones de los activos de las acciones tecnológicas en los últimos meses, también de las acciones de software, también fue bastante
cuestionado por este tema de necesitar tanto capital, el endeudamiento, la dilución de acciones para la emisión de acciones, caso que podría ser el de SpaceX o el de Oracle, por ejemplo. Pero bueno, este es un sector al que apuesta mucho SpaceX. Es el tercero, es el que viene más atrasado, obviamente, pero es quizás uno de los puntos en donde eh, haga fuerza por los menores costos que tienen de las otras dos actividades anteriores. Una es la de lanzamiento para poder armar nubes en el espacio y otra es la de los satélites para poder trasladar esa información rápidamente desde el espacio a la Tierra, al menos por ahora. Pero si vamos a los números, que hasta ahora son bastante interesantes, pasamos a la Lástima que siguiente, ahora no Fabi. me quiere dar bola mi. Ahí está. Ahí está. Si no, yo estoy disponible para volver Hay que hacer un a- relevo acá porque viene flojo el asunto. Bueno, acá es como vienen creciendo los ingresos de la compañía desde el 2023 para acá. Podemos ver eh, eh, que la parte más importante para la empresa es la de conectividad, eh, la de banda ancha, ¿sí? Em, Mientras que, bueno, la parte de espacio viene bastante más estable y quizás la que debería crecer, la que tiene más potencial ahora de crecimiento es la parte de inteligencia artificial. Obviamente esto va a demandar mucho capital y por eso esta primera salida con una porción muy chiquita de acciones comunes, ¿sí? Bueno, y el Acá EBITDA, vemos los ¿sí? costos, Robert. Claro, exacto. Exactamente, el EBITDA, bueno, es la parte que todavía, el talón débil cuando vemos el fuerte aporte que hace la parte de conectividad, ¿no? Sí, sí, obviamente es lo que más aporta porque también probablemente sea lo que a esta altura tiene menos costos de mantenimiento, ¿no? Ya va desplegado, entonces tiene menos costos y requiere de menos reinversión constante. Em, Genera la mitad del revenue total, entonces también a final de cuentas va a ser la que más rentable sea, ¿no? Y además, bueno, el resto, digamos que son muy, muy intensivas en capital, sobre todo la parte de inteligencia artificial cuando se está recién desarrollando, está, no digo recién porque ya tiene unos años, pero bueno, está en su etapa de crecimiento, ¿no? Todavía no está del todo consolidada. Sí, la verdad que si uno mira estos números, por ahí piensa, ¿para qué busca inteligencia artificial? ¿No? Porque eh, a ver, ellos dicen que son primero en todo, nadie hace, ninguna empresa hace lo que están haciendo con el lanzamiento, ninguna empresa tiene la red de cobertura que tiene Starlink, la parte de conectividad. Tranquilamente con eso están sobrados, o sea, teniendo el 75% de los satélites en órbita que hay dando vueltas, siendo la única empresa que puede lanzarlos a nivel mundial, salvo China, Sí, Estados empresa como Unidos y empresa Rusia. Como privada, es empresa la es la única. única. Tranquilamente, con eso estábamos bien, con eso no, ya no hacía falta tanto, pero bueno, Elon es así, así que por ese lado acá falta todavía mucha inversión y vamos a seguir viendo un poco lo que hemos visto. ¿Cuáles son? Ahora pasamos a la siguiente. Sí, perdón. Ahí estamos. Bueno, y estos son las demandas de capital que han venido teniendo, y acá es lo donde podemos ver las dudas que hay, ¿sí? ¿Para qué están emitiendo tanto? Bueno, gran parte para todo lo Necesitan que es inteligencia artificial y Tarasca. todo, exactamente, y todo lo que es la nube, las capacidades de computación, bueno, básicamente para eso, ¿sí? Entonces, esto, y lo decimos, esto recién eh, empieza eh, por ahora, ¿no? Seguramente vamos a ver más salidas y también hay un calendario de desbloqueo
de ventas de acciones. ¿Y cuáles serían lo que tendríamos como inversores que tener en cuenta en esta empresa? Los KPI, ¿sí? Para cada uno de los segmentos de negocio de SpaceX, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que van a ir mirando los inversores en cada presentación de balance que vaya haciendo la empresa, ¿sí? Eh, para todo lo importante como empresa es los ingresos que tenga, el revenue que tenga, el EBITDA y los gastos de capital, los CAPEX que tengan que ir invirtiendo en cada uno de los periodos, ¿sí? Nosotros vemos que es una empresa muy tentadora para invertir, sin lugar a dudas, con mucho cuidado, mirando al largo plazo. No, esto no es para un inversor conservador ni moderado, esto sí es para un inversor bien, bien agresivo, pero bueno, eh, que esté dispuesto a que esto pueda salir mal, cosa, Frank, que nosotros vemos que también puede salir mal en otras empresas que no están haciendo exactamente lo de SpaceX, pero los gastos en inteligencia artificial Ujú. son bastante importantes. Sí, muchas veces por estar a la vanguardia o por querer estar a la vanguardia, eh, bueno, lo veíamos recién, las inversiones que hay que hacer para el desarrollo de la inteligencia artificial en esta etapa bastante inicial son enormes y bueno, eso puede llegar a complicar a alguna empresa quizás con no tanto eh, poder de fuego económico. Entonces, también puede llegar a ser un punto clave a tener en cuenta cómo está distribuido ese gasto, cómo vienen haciendo esas inversiones y si efectivamente pueden llegar a cubrirse en plazos razonables, ¿no? Por ahora, digamos que la evaluación de SpaceX está altísima porque, bueno, no han es una empresa que si bien es revolucionaria, justamente por eso es el valor que se le da, bueno, todavía los números en sí no los muestra como para valer tanto, pero bueno, tiene todo ese potencial para hacerlo y ahora necesitaba más dinero para poder seguir desarrollando todo esto y ahí es que viene este, esta salida a mercado. Sí, ahí pasamos, Fran, a la siguiente. El problema de la dilución está afectando la evaluación de varias compañías. Esto es, la dilución es emitir acciones para conseguir capital para desarrollar productos. Entonces es como, bueno, lo podría ser vía pasivo o vía emisión de acciones. Sí, eso está afectando la evaluación porque es mucho el capital que se requiere. Inclusive algunas emitieron obligaciones negociables convertibles en acciones y eso es un problema y eso es por ahí lo que ha frenado la evaluación de muchas empresas. Si el caso más paradigmático quizás es Oracle, que presentando sus mejores balances con una muy buena perspectiva, la acción está sufriendo bastante por eso, porque lo que se está gastando no se sabe qué tan redituable va a ser. Pero bueno, ¿cómo está conformado el capital de SpaceX? Salió este 5%, ¿sí? Que es aproximadamente un 4% de las acciones que van a estar flotando. Elon se reserva el 42% del capital, que representa un 80% de los votos de la compañía y hay un 54% que lo tienen otros accionistas. Y acá fue el caso que salió de los empleados que se transformaron en multimillonarios, fundaciones, otras empresas. Si no me equivoco, hay algo acá de Google también, probablemente de Nvidia. Lo mismo pasa con OpenAI, y con Anthropic, que hay metidas fundaciones, capital privado y algunas acciones y algunos nombres de empresas públicas, o sea, grandes, en Estados Unidos. Eh, Salió ahora este 5% y después se va a ir desbloqueando la posibilidad de ir vendiendo el otro 54%, que no quiere decir que se van a vender, pero sí esto pueden ser golpes a las evaluaciones, fundamentalmente el del 11 de agosto que se desbloquea el 20% de algunos tenedores que pueden ir buscando salida a esto, ¿sí? Entonces, esto le va a dar volatilidad, si bien la acción empieza a cotizar en el Nasdaq 100, o sea que el que tenga QQQ va a empezar a tener SpaceX, eh,
creo que aproximadamente a finales de mes ya es incluido en un índice, con lo cual no es poco. Y bueno, Tienen y que pasar también 30 ruedas, creo que son. No, 15 ruedas, creo que son. 15 ruedas. Sí, tienen que pasar Ah, 15 ruedas para que empiece a ser incluida en el índice, con lo cual pueden empezar a ser incluidas en los ETF. Eh, y bueno, y lo importante es que también, Fran, las tres calificadoras grandes le dieron una calificación B a la acción después de esta emisión y que dicen hay que mirar los flujos de caja que vaya produciendo. sí. Sí, sí, obviamente que van a tener una evaluación porque es mucho de qué es lo que hay digamos, que hay que esperar, ¿no? O esperar a ver los resultados efectivos. Por eso es que, pero bueno, para una compañía importante, esto que mencionaba Robert, del desbloqueo de las nuevas acciones del 54% que queda, em, para, para ver cómo se desarrolla. Y muchas veces, creo que lo mencionamos, o si no lo mencionamos, lo hago ahora. Muchas veces las salidas a mercado también se dan para darle salida a algunos inversores que quieren salir y no tienen otra manera, ¿sí? Veremos, yo creo, si bien seguramente hay alguno que lo haga y, a ver, la gente que están las historias, lo decía recién, están las historias de gente que trabajaba en la cafetería de SpaceX, que ahora de un día para otro es millonaria, o empleados que eran soldadores en la fábrica de los cohetes que ahora son millonarios, porque en su momento les dieron algún bono con acciones o eligieron cobrar parte de su sueldo con acciones y de repente de un día para el otro se dan cuenta de, mis acciones que no valían nada en principio hace un mes atrás, ahora el 14 de agosto puedo vender el 20% eh, y darme una vueltita al mundo por un año, ¿sí? Para tirar una actividad completamente innecesaria, entre comillas, que puede hacer esta gente. Y bueno, pueden llegar a empezar a salir. eh, Obviamente no deberían representar una cantidad tan grande total. Y estoy seguro que muchos de los que invirtieron en esto es porque efectivamente creen, digamos, en el proyecto, por la gente que está detrás y por el potencial que muestran. Entonces, también hay que ver si realmente toda esa gente quiere salir. Sí. Probablemente Eh, sí, probablemente haya un cierto bache, porque bueno, la oferta se multiplica, pero creemos que en mediano plazo puede andar bien. sí, hay que pensar que eh, a ver, va a haber un cambio de mano sin lugar a dudas, pero acá hay muchos fondos privados que son capitales altamente especulativos y probablemente muchos de ellos decidan quedarse. Quizás algunos fondos de inversión sí roten un poco más, que es donde pensamos que puede estar un mayor problema, pero serían movimientos temporales, ¿sí? Después habrá que ver cómo viene el flujo de caja, que va a venir negativo aproximadamente hasta el 2029, pero hay que ver si está en línea con el proyecto, esos flujos de caja negativos. Pensemos que para esta salida a la bolsa se recaudó 75.000 millones de dólares. El Banco Central Argentino está viendo si llega a 50.000 y eso solamente representa el 4% de lo que está flotando. Así que imagínense lo que vale esta empresa y el capital que está en juego en este proyecto. Ahora bajamos Volvemos a del la espacio tierra. exterior y vamos a nuestro superávit comercial de 3.500 millones de dólares en el mes. Pero bueno, a pesar de todo eso, de que es una escala completamente incomparable, fue otro buen mes de balanza comercial, Fran. Sí, sobre todo el nivel de exportaciones viene creciendo enormemente, sí, enormemente. Esto es comparado con el mismo mes del mes anterior, perdón, del mes anterior, del año anterior, el mismo mes del mes anterior, no sé si está tan bien, el mismo mes del año anterior, con subas, bueno, en las exportaciones
más del 30%. Eh, Son números, la que bastante impresionantes. Saldo comercial del mes por encima de los 3.500 millones. Esto quizás también explica un poquito, Robert, las compras gigantes que ha ido haciendo el Banco Central. Recordemos que el Banco Central de esto quizás ha comprado algo como 20%, ¿sí? Incluso un poco más porque llevábamos mes de mayo, creo que compramos más de 1.000 millones de dólares, o el Banco Central compró más de 1.000 millones de dólares. Em, pero bueno, eso también explica un poco por qué el BCRA puede acumular tantos dólares, porque simplemente porque hay muchos, ¿no? Increíblemente, hay, no voy a decir demasiados dólares, hay muchos dólares disponibles. Y si bien hubo una pequeña suba, sobre todo ahora en el mes de junio, sigue estando muy ofertado, ¿no? Sí, a ver, esto no es una igualdad matemática, pero el saldo comercial es muy similar al mes de mayo a lo que compró a lo largo del mes, hasta el mes de mayo, que fueron casi 10.000 millones de dólares, que terminó de completar los primeros días de junio, en las primeras dos o tres ruedas de junio, porque también se sumaron otros canales que fueron alimentando el mercado de cambios, como en parte el RIGI, en parte la liquidación de obligaciones negociables que se emitieron en el último bimestre del año pasado, y todavía que se están emitiendo ahora, pero fundamentalmente la del año pasado, con lo cual por eso vemos esta tranquilidad en el dólar. Fran, vos lo decías, sobran dólares. Y esto empieza a ser como un poco, no como un círculo virtuoso, empieza a retroalimentar las expectativas. Nosotros lo venimos mencionando que sería malo que el tipo de cambio se mueva, que se mueva más o menos acorde a la tasa, para que no presione un poco a la tasa al alza. Vemos un segundo semestre ya empezando a pensar cómo va a continuar la segunda parte del año y fundamentalmente hacia el último trimestre, en donde el dólar y la tasa deberían estar mucho más parejos. Hasta ahora ha sido todo tasa prácticamente, excepto junio, que quizás sí, no de dólar por encima de tasa. Pero bueno, en este modelo, en la serie larga, debería seguir siendo la tasa la ganadora. Pero vamos a cerrar un año y vamos a entrar en otro que va a ser electoral, y ahí es donde no conviene llegar con un tipo de cambio tan atrasado, con lo cual pensamos que cierto deslizamiento va a haber, si bien las expectativas siguen siendo buenas, porque esta semana también se conoció otro préstamo de bancos internacionales al gobierno. eh, Están garantizados. Hay que ver cómo lo utiliza el gobierno, pero la baja del riesgo país sigue firme. Sí, ha sido otra buena semana en el precio de los bonos. Los veníamos hablando ya en varios breaks anteriores. Esta semana decidimos darle espacio decidimos volar un poco más y no tratar tanto el tema de bonos, pero ha sido otra muy buena semana con respecto a los bonos. Hay que ver qué pasa hoy, porque se estuvo barajando mucho la posibilidad de que nos incluyan dentro del índice de emergente de MSCI. Pero bueno, ayer fue como un baldazo de agua fría. Hay que ver cómo pega eso hoy en las acciones y en los bonos, en donde eh, a nosotros MSCI, digamos, dentro de los parámetros, no nos cambió ninguno. Los que estaban, quedó todo igual. Los que estaban con doble más quedaron igual, y los que estaban negativos quedaron negativos. Y eso hay que ver cómo pega hoy en el ánimo inversor, Fran. Sí, recién me puse a mirar un poquito cómo había abierto nuestro Mervalo y va a ser una rueda bastante dura por lo que parece, o al menos en la primera apertura. De todas maneras, también va a ser una rueda bastante rara porque no tenemos mercado afuera, ¿sí? Porque afuera Estados Unidos está con su Juneteenth, así que no hay mercado, ¿sí? Hoy es un día feriado para ellos. Así que bueno, vamos a tener que monitorearlo de cerca, obviamente. Y en principio, bueno, sí hay un tiempo más, hasta el día martes, en principio, que podrían incluirnos, sí, en el listado. Recordemos que la inclusión, digamos, es un mero anuncio de decir, bueno, los vamos a estar viendo, vamos a estar revisando su condición, ¿sí? No incluye, o sea,
no garantiza que la reclasificación o que la suba en en la clasificación se haga efectiva, ¿no? Solamente la idea de decir, bueno, vamos a poner un ojo a ver si efectivamente los cambiamos de categoría. Eh, la reclasificación sería en 2027, que acá, bueno, lo veníamos hablando, 2027 y no a principios, ¿sí? Más bien al final. Muy probablemente por experiencias previas que han tenido, esperarán a las elecciones, ¿sí? Esperarán al resultado de las elecciones. No creo que este anuncio se dé para septiembre del 2027, que sería eh, una fecha donde hay cambios, ¿sí? Una de las fechas donde hay cambios en el mes de septiembre. Entonces lo más probable es que sea más bien a principios del 28, si las condiciones post-eleccionarias eh, así lo demuestran. Sí podría ser, digamos, una, entre comillas, mojada de oreja al gobierno en decir, bueno, los vamos a estar mirando estas cuestiones que acá se ven a la derecha que tienen un menos, traten de mejorarlas, ¿no? Y yo creo que posiblemente la que más hay que mejorar es, uy, se me salió el puntero, ahí estamos, la que más hay que mejorar probablemente sea esta, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con el cepo cambiario, ¿sí? Todo lo que es cepos en general, no gustan, ¿sí? No convencen, no gustan porque, bueno, ellos buscan que sí ingresar dinero a un país para invertir en el país también sea relativamente fácil de sacar, ¿no? Eh, y bueno, es quizás la mayor complicación que tienen en este momento. Eh, que el flujo de capital está eh, muy embarrado, digamos. Esa es una de las partes. Después, acá esto probablemente sea más bien relacionado con que tenemos, bueno, un mercado muy chico, no hay digamos, no hay muchos instrumentos disponibles para invertir. Acá, obviamente, la estabilidad institucional, esta parte probablemente no sé cómo la vamos a arreglar, pero es la más difícil de arreglar por ahí porque es una cuestión justamente de base del país. Y acá hay en la infraestructura de mercado quizás hay unas cuestiones más técnicas, sí que vayan también un poco de la mano de la parte de que el mercado nuestro es chico, porque el préstamo de títulos y el shorteo de títulos están disponibles en el mercado, pero probablemente no se usen lo suficiente por el mismo problema de que el tamaño del mercado es chico. Entonces, no es que no tengamos esto disponible para operar, pero bueno, es muy chico, se usa poco. Quizás va más de ese lado el tema eh, de por qué eh, no, no terminamos de arrancar, ¿no? Terminamos de arrancar. Sí, si hubiese habido algún cambio en todos estos parámetros de un menos a un más, hubiese dado pie a pensar que nos van a analizar para cambiarnos en el 2027. En este contexto es como que tendríamos que esperar al martes que viene para ver si nos analizan y ver si nos cambian en el 2000, finales de 2027, 28. Así que bueno, esto es un compás de espera. Para mí era razonable que no cambien esto. eh, lo hablábamos, lo discutíamos internamente con Fran, que no cambien esto de los controles capitales, que se siga manteniendo menos, porque la verdad que cuando uno ve la brecha del 5% con el CCL, y si yo quiero pagar una importación, bueno, no, el lado positivo que ayer, con el que ayer discutíamos con Fran decía, sí, pero las empresas ya pueden girar dividendos. A partir de 2026, entonces hay una flexibilización también, es verdad, hay una flexibilización. em, bueno, quedó todo ahí, no como para esperar. Así que en ese contexto nosotros vemos,
vemos que con suerte llegamos a final del año que viene. Y también en esta discusión que manteníamos era raro que dos de las tres calificadoras nos están subiendo a estable la calificación de la deuda soberana, como que hay verdaderamente cambios que se están visibilizando. Queda Moody's y parecería ser que tarde o temprano Moody's también va a tener que pasarlo a B. Vimos las tres alineadas para el caso de SpaceX, con lo cual, bueno, por ahí hasta sea, sea una cuestión de esperar que algo que tarde o temprano se va a tener que dar. Si fuésemos optimistas con esto, acá abajo estarían las más beneficiadas con el cambio. Esto pensemos que van a ser incluidas en fondos de mercados emergentes que hoy no pueden ser incluidas estas acciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a tener una ponderación cercana al 4% en los fondos LATAM y una ponderación mínima a nivel global, pero bueno, nuestras empresas van a poder estar, sus acciones van a poder estar en fondos de inversión a nivel global y de LATAM de emergentes, que tienen más volumen que los anteriores, lo mismo que con la deuda. Por Sí, ahora, Robert, ahí, sí. sí. No, si querés terminar la idea No, no, pues sí, sí, Fran, no hay Ah, problema. esta participación mínima son 4.500 millones de dólares. Eso es lo que representan. Si inyectamos 4.500 millones de dólares a las acciones actuales, explota todo. Por eso es la importancia de esto. No son números menores, muchísimo menos. Entonces, eh, por eso es que es importante y por eso que está todo el mercado pendiente de esto, porque no son cifras menores y menos en el contexto de nuestro mercado que es chico, justamente. Entonces, bueno, por eso es la importancia. Sí, y eso podría desencadenar una serie de emisiones de acciones para estas empresas bastante importantes y poder buscar financiamiento a través del equity y no a través del pasivo. Quizás con las tasas que obtienen en Argentina, no sé si les conviene emitir acciones, porque la verdad que son bastante bajas, pero bueno, en el caso de grandes proyectos podrían contar con una participación en el patrimonio que sea estratégica, ¿sí? Algún proveedor, algún socio estratégico a nivel, no sé, de gas and oil, algo que pueda darle más potencia y volumen. Eso, sin lugar a dudas, sería más fácil siendo mercado emergente que standalone. Pero bueno, por ahora toca esto. Nosotros seguimos viendo las perspectivas de los fundamentals positivos. En eso no hay ningún cambio y bueno, será cuestión de convivir con volatilidad por si pasa o no pasa este evento. Así que bueno, hoy nos pasamos bastante, perdón eh, por el exceso de tiempo, pero bueno, queríamos darle otra mirada al break, lo solemos hacer, que solemos ir cambiando los temas y lo que está y lo que suena mucho y poner un poco de claridad en algunos puntos. Así que bueno, Bueno, llegamos al final. sí, creo que no hay consultas en el chat. Quizás la información de hoy ha sido bastante agobiante, así que nada, nos vamos a ver el viernes que viene y bueno, muy buen fin de semana para todos. Muchas gracias, muy buen fin de semana y feliz día a todos los padres que se han sumado Es y a verdad, los padres cierto, los que verdad. están en el grupo. Muchas gracias, muy Sí, buen fin de feliz día. semana. Chau, chau.